lo del aborto en ese momento ya desapareció totalmente. Yo pues jamás, ya me tengo que enfrentar a esto. O sea, yo decía como qué miedo, pero qué emoción. Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy va a estar lleno de buenas anécdotas. Tenemos una persona muy singular, muy particular, con muchos cuentos. Entonces espero que lo disfruten. Queremos también hacer una reseña. Recordar que si no han escuchado los capítulos anteriores, los escuchan, vayan a verlos. Ya hay buena cantidad de episodios y muy interesante todos. Inicialmente, como siempre, darle la bienvenida a Sabrina Daniels. Sabrina, ¿cómo estás? Hola, excelente, como siempre demasiado feliz de estar en otro capítulo más. Este capítulo además es un capítulo muy inspirador, con historias y anécdotas que yo sé que a todos vamos a aprender del tema, entonces empecemos. Bueno, entonces, Juliana, te damos la bienvenida al podcast. Lo habíamos hablado ya hace un tiempo, se llegó el momento. Y bueno, entonces yo creo que te voy a dejar para que tú misma te presentes y nos cuentes qué historia nos vas a contar hoy. Bueno, Sebas y Sabrina, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que las historias, cuando uno las escucha, lo refrescan a uno y lo llenan de vida. Bueno, para hablar de Juliana Mora, creo que toda la vida me he definido en una frase. Y esa frase es, en este mundo estamos y no sabemos para qué. Esa ha sido mi frase siempre y la he reafirmado a lo largo de mi vida. Creo que las vueltas dan mucha vida y la vida da muchas vueltas. Lo he vivido y comprobado a lo largo de los años y creo que eso me da esperanza como en el futuro, porque como en este mundo estoy no sé para qué, siento que cada vez viene algo mejor, algo más retador y algo mejor. Voy a hablar de varias historias, como les dije, pero creo que la síntesis de esas historias es hablar de cómo las crisis en la vida de un joven, pues de un millennial, que nosotros somos millennials, lo llevan a uno a cambios muy profundos y a ver la vida con otros ojos y a hoy estar aquí y mañana estar allá y decir en qué momento pasó esto y mirar en retrospectiva y decir, pucha, qué reto, pero lo logré. Entonces, bueno. Excelente, entonces vamos a empezar por el inicio de tu historia. Nosotros sabemos que tú fuiste madre adolescente, que es duro, no todo el mundo está hecho para eso, sobre todo pues tener el hijo es mucha responsabilidad a una edad muy temprana que uno ni siquiera sabe qué quiere en la vida. Entonces hablemos un poco de eso, de tu proceso, de cuando te enteraste, qué sentiste, bueno, todo lo que nos quieras contar sobre eso. Bueno, listo. Yo quedé embarazada a los 19 años, una edad que a mi parecer, no solo por el embarazo, es una edad difícil, porque es una edad en la que uno pues más o menos recién sale del colegio, yo había salido del colegio a los 18 y uno quiere comerse el mundo muy rápido. Uno siente que ese mundo se abrió de par en par y que uno lo tiene que disfrutar y conocer y saber todo ya. Quedé embarazada pues muy joven, nunca desde el principio conté con el apoyo del papá de Juan Gabriel y yo era todavía la niña de los ojos de mi casa, no solamente de mi papá y mi mamá, sino de mis tías, mis tíos, mis abuelos, de las menores de los primos, entonces fue un choque muy grande. Recuerdo la época del embarazo como una época muy difícil, recuerdo muchos episodios como de angustia, o sea, me veo embarazada y me veo como muy angustiada. A los 5 meses, cuando fui a la ecografía en la que me iban a decir si era niño o niña, la primera noticia que me da el médico es que mi hijo viene con una malformación congénita que se llama labio y paladar hendido, que es la malformación congénita más común del mundo, pero que no deja de ser pues impactante. Entonces ya me enfrentaba al reto de ser madre soltera, ser madre adolescente, ser la hija que estaba como por el camino que no era, ¿cierto? A los ojos de los papás, y también me iba a enfrentar pues a un tema médico. Fue muy duro. ¿Y cuál fue el sentimiento cuando vos viste que estabas embarazada? Pues hay dos sentimientos interesantes acá. Primero, cuando vos te diste cuenta que estabas en embarazo, ¿cuál fue el primer sentimiento? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Y cuando te dieron el diagnóstico de que tu hijo iba a tener paladar hundido, también, ¿cuál fue el otro sentimiento? Bueno, creo que
son momentos de mucha confrontación. En un primer momento, pues le voy a contar cómo pasó. De pronto puede herir algunas sensibilidades, pero tal cual como fue. Cuando yo no estaba segura si estaba embarazada, porque me ha hecho una prueba negativa, me ha hecho otra prueba positiva, yo con mucha libertad de expresarme, yo decía, no, es que yo creo que si yo estoy embarazada, yo voy a buscar el medio para abortar, porque no, pues yo no puedo tener un hijo sola, joven, no, ni de vainas. Como yo no estaba segura, porque tenía una prueba sí y una no, yo dije, no, yo voy a ir a Profamilia a averiguar. Fui y la doctora que me atendió me dijo, no, venga, yo le hago una ecografía de una vez. Y yo, listo. Cuando me hicieron la ecografía, llega ese momento de ver el bebé en el vientre. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han visto una ecografía de una mamá, pero ese corazón suena como si fuera un caballo trotando. O sea, es impresionante. Yo dije, en ese momento yo dije, pucha, hay una vida dentro de mi vida. O sea, yo no soy en este momento una persona, soy dos personas aquí para, wow. O sea, a mí lo del aborto en ese momento ya desapareció totalmente. Yo pues jamás, ya me tengo que enfrentar a esto. O sea, yo decía como qué miedo, pero qué emoción. Y cuando tengo el diagnóstico del labio y el paladar hendido de Juan Gabriel, creo que eso vino acompañado de un sentimiento de culpa muy fuerte. Porque si de por sí ya cargaba como con ese señalamiento y ese, yo no voy a decir que rechazo porque en mi familia no hubo rechazo, pero sí como esa angustia y esa tristeza y esa decepción de la familia, ya también venía con algo que yo decía, juepucha, y si a él eso se lo causé yo, o sea, ¿cómo hago para saber el por qué va a tener eso? Y ahora él se va a sentir menos y ahora aparte pues que no vamos a contar con el papá. Entonces era un sentimiento de culpa muy fuerte que me tomó muchos años desprenderme de él, pero aún así todo el tiempo enfrentando, por difícil que fuera. Especialmente recuerdo que para mi papá en el tema social era muy difícil, para mi mamá el tema de la responsabilidad también muy difícil, entonces bueno, fue un periodo bastante complicado, pero se pasó. Cuando tú le cuentas a tus amigos, estoy embarazada, ¿cuál es la reacción de ellos? Bueno, con los amigos hay un tema muy importante que es, por una parte, están los amigos que te apoyan, que yo creo que mis amigos más firmes están conmigo desde antes de esa época y siempre estuvieron ahí apoyando. Hay otro grupo de personas que son los que se quieren coger el chisme porque somos curiosos y morbosos por naturaleza. Entonces a mí me llamaban, me agregaban a Facebook, cuando eso no había Instagram, me agregaban a Facebook. Me acuerdo demasiado que una amiga un día que me llamó a mi casa a las 11 de la noche a preguntarme si era verdad que yo estaba embarazada. ¿En serio? Sí, o sea, todo el mundo se quería coger el chisme, me dijeron, me contaron, es verdad, no es verdad. Bueno, y otro grupo que uno sabe que hay como un rechazo y también ese rechazo yo siento que lo enfrenté por muchos años, incluso diría que hoy en día también lo noto un poco, y es como un sentimiento de la gente como de, ay, pobrecita, pues pobrecita ella que es mamá joven, pobrecita ella que es mamá soltera, entonces lo ven a uno como si no fuera menos. Y bueno, ya también con el tiempo he aprendido a que eso no me afecte porque no soy menos, yo diría que antes tengo un aprendizaje un poquito mayor que los que no han vivido esa situación, pero sí, es muy fuerte eso. Bueno, y ya en ese momento pues que decidiste y tomaste la decisión de tener el bebé, ¿qué pensabas? ¿Cómo te veías al futuro? ¿Querías seguir estudiando? ¿Querías quedarte cuidando el bebé en la casa? Obviamente los planes cambian, entonces en ese momento, ¿qué decisión tomaste? Bueno, resulta que para acabar de ajustar lo dramático que ya era ese momento, yo me había acabado de salir de la universidad, porque yo estudiaba Derecho y a mí no me ha gustado, yo estaba muy aburrida en la universidad. Yo me salí, me iba a quedar estudiando inglés un semestre, un año, y justo en ese momento quedé embarazada. Entonces ya era como, pues en serio, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar pues solamente de mamá. Yo disfruté mucho mi bebé, estuve con él el primer año, pero ya llegó un momento en el que dije, no, ya, yo ya tengo que retomar la vida y volví a entrar a estudiar. Fue un choque muy difícil porque, pues primero, estaba demasiado pegada a mi bebé. Estaba demasiado pegada, me acuerdo que en el momento que entré a la universidad él era un gordito, risueño, hermoso, entonces yo me iba para la universidad y yo era en esa tristeza, me hacía una falta, yo decía, ay no, yo estaría en la casa con mi bebé. Bueno, hay otro momento muy difícil y es que pues yo entré a la universidad ya como con 20, 21 años y estaba estudiando con niños muy chiquitos y con niños que apenas estaban conociendo lo que yo ya había empezado a conocer hace un tiempo. Decían que las rumbas, las integraciones, que salgamos, que vamos, que esto, que lo otro. Yo no voy a decir que yo por mi hijo no he salido, no he rumbeado porque les diría mentiras.
pero en ese momento que él estaba tan chiquito era muy difícil, pues Prioridades cambian. claro, y es un proceso de adaptación de yo cómo voy a adaptar mis tiempos y mis espacios a ser mamá, ser estudiante, ser hija, ser amiga, ser una persona sociable. Entonces, en ese principio fue muy difícil. Ese cambio de joven a madre debió ser muy difícil. Yo siempre me he preguntado eso y pues hasta ahora, pues yo que tengo 28 años, ¿cómo será ese cambio de vida cuando uno tiene un bebé? ¿Cierto? Porque uno en ese momento tiene sus amigos, tiene sus ganas de rumbear, pero vos que estaba joven, 19 años, vos, ¿cómo hiciste realmente para decir, no, sabes que yo no voy a seguir saliendo, o si seguiste saliendo, o cómo hiciste eso? Pues porque es que a mí realmente hasta en este momento me parece complicado, o sea, si llegara un hijo a mi vida hoy, yo cómo haría para solventar ese cambio de que ya no puedo, digamos, salir hasta las 4 de la mañana, ya, o cómo fue ese aspecto tuyo, pues como un poquito más ahondado en ese tema. Listo, bueno, cuando Juanga estaba muy bebé, yo creo que yo no salía casi. Y trataba los parches que hacía cuando mi mamá se podía quedar con él, pues ir a teatro, ir a comer un perro, pero con el tiempo contado, pues. Sí. Cuando Juan Gabriel cumplió un año, pasó que nosotros nos vinimos a vivir con mi papá. Yo nunca había vivido con mi papá desde los 3 años, porque mis papás eran separados. Entonces, pues menos que salí en esa época, porque pues, mi papá realmente no es un hombre que uno diga, ay, es que le pone problema, no la deja, no, pero pues qué pena yo decirle, ay, papi, cuídame a Juan Gabriel que me voy para la calle, ¿no? Pero resulta que a los 4 meses de estar viviendo con mi papá se casó y nos dejó en el apartamento viviendo solos a Juan Gabriel y a mí. Entonces, además de todo lo que ya he mencionado, empieza ese reto de también vivir sola con el niño. Entonces, es que cada vez se pone más, como más candente. Sí. Es que como que todo en la vida te llegó. Bueno, entonces ya viviendo sola con él, ya empezó como una negociación con mi mamá, porque a ella le hacía mucha falta el niño. Entonces ya era como, ay, tráemelo a amanecer, ay, que el niño se quede aquí de viernes a sábado. De todas maneras, ella ha sido una persona estricta y me ponía como el límite, como traiga al amanecer, pero viene por él mañana a las 7 de la mañana, entonces yo ya me cuadraba la salida, bueno, o sea, algo por la noche, pero, o sea, si llegué a mi casa a las 3 de la mañana, yo a las 7 ya tengo que estar por el niño, y así empecé a salir. Me acuerdo una anécdota con una persona que hoy quiero mucho, no somos las más amigas, pero la quiero mucho, que un día la conocí y me dijo, es que vos no sos la que tenés un niño, y yo sí, es que sí, pero vos te mantenés en la calle, ¿cómo haces? Yo la veía chiquitica, pero ya después como que me relajé y dije, bueno, pues si a ella le parece eso, además que cuando ella tenga un niño se va a encerrar, que pesar de ella. Y otra cosa que yo empecé a hacer fue que a cuánto parche yo me podía llevar a Juan Gabriel, yo me lo llevaba. Entonces con mis amigos, vamos a comer, vamos a Ciudad del Río, para Ciudad del Río me lo llevaba. O sea, él aprendió conmigo a salir y todavía cuánto parche yo me lo pueda llevar, yo me lo llevo. Como en ese momento, ¿qué limitaciones tú veías? Porque, o sea, ya de por sí ser madre, joven, soltera, es un poco estigmatizado. La gente como que se pone a pensar en cómo van a conseguir pareja, en cómo van a trabajar, como muchas preguntas. Entonces tú en ese momento, pues, ¿qué sentías que eran las limitaciones y también cómo lograste superarlas? Bueno, sentía como no limitación, pero sí un grado de dificultad, por ejemplo, con el estudio, ¿cierto? Porque, digamos, yo llegaba a mi casa a hacer otras cosas, entonces repartir el tiempo entre el estudio y el niño me pareció muy difícil, pero en un momento lo logré, en un momento ya me desenvolvía bien en ambas actividades. Las limitaciones yo las sentía mucho desde lo social, porque yo decía, yo tengo este grupo de amigos, y ellos van a hacer paseos, fiestas, viajes, y yo no puedo ir a todo, entonces ellos me van a sacar del grupo de amigos. Hubo un momento en que eso a mí me angustiaba mucho, pero ya llegó un momento en el que dije, pues el que es amigo mío con o sin hijo. Me invita así yo tenga o no tenga. O sea, me tiene en cuenta si yo vaya o no vaya. Y hoy en día todavía tengo ese pensamiento y a veces me lo tengo que repetir mucho, porque obviamente yo, por ejemplo, para los paseos, no. Yo no sé qué es un paseo con amigos, pero porque yo digo, son ambientes en los que yo no puedo estar con mi hijo y yo tampoco puedo ir y decirle a mi mamá, ve, quédate con el niño una semana que me voy a pasear, que me voy de rumba a un paseo. No, pues ya soy muy consciente de esas limitaciones, por decirlo así, pero más que limitaciones es como de una responsabilidad que yo tengo.
¿Qué aliciente tengo yo? Que cuando yo cumpla 40 años, Juan Gabriel va a tener 20. Entonces ahí sí me voy a desquitar. Que también hay ventajas. Sí, hay muchas ventajas. Yo, por ejemplo, veo a mis amigas que están empezando a tener hijos y yo digo, hay que pesar todo lo que les falta. Y yo ya como yo soy adelantada. No, yo también he pensado que las madres jóvenes tienen esa energía, como que si tenés que madrugar, ir a la universidad, ir a trabajar y cuidar un bebé, lo puedes hacer perfectamente porque estás joven y tenés cómo. Bueno, cuando empecé la vida laboral, sentía un poquito de miedo, porque yo decía, por ejemplo, en la primera empresa que yo trabajé, todas las niñas éramos como de la misma edad, ¿cierto? Entonces yo a veces decía, yo soy la única que tiene que pedir un permiso para ir a una entrega de notas, que el muchachito se enfermó, que lleve lo que traiga. Yo sé que mi jefa no me va a decir que no, pero sí me pone en desventaja con las otras que nunca piden un permiso. Entonces, bueno, traté de cuadrarme por ahí, pero eso todavía me parece un poquito complicado. Como estoy manejando hoy la vida laboral, me da como la posibilidad de ser más flexible en eso y lo agradezco muchísimo. Y en cuanto a las relaciones sentimentales, sí me parece complejo. Es de saber escoger muy bien la persona con la que uno se va a meter, es dejarle muy claro a esa persona que hay una prioridad que va por encima de todo. Aquí como anécdota, yo tuve como un novio hace un tiempo, que él me decía que los amigos se lo gozaban porque estaba con una pelada que tenía hijo. Y yo decía, pues a mí me da rabia, pero después un día yo pensé, él es menor que yo y los amigos son menores que él. Pues sí, ellos me ven como una señora. Pues, o sea, es muy difícil para esos niños imaginarse la vida que yo tengo con tantas responsabilidades. Entonces, bueno, ya como que llegó un momento que sí, a la chingada, gócenme, entonces no me importa. Vení, y hablando del tema económico, cuando vos supiste que ibas a tener hijo, ¿a vos no te angustió mucho ese aspecto? Porque vos estabas joven, acababa de terminar el colegio, no tenías una carrera. ¿Cómo hiciste mentalmente como para sobrellevar eso y para sacar adelante al hijo en ese aspecto? Bueno, en ese aspecto yo sí tengo que decir que yo soy bendecida y afortunada literalmente porque mi papá me ha ayudado con eso toda la vida. O sea, ahora que yo estoy trabajando es que yo ya empecé como con esa responsabilidad económica, pero siempre mi papá me ha ayudado en ese aspecto, entonces gracias a Dios no he tenido dificultad con eso porque yo sé que para muchas personas ese es el tema más difícil con los hijos, porque de una vez les digo, por si están pensando tener hijos, un hijo es muy caro, para que no se vayan a meter en esos vaivenes todavía. No, es que uno se pone a pensar y vea la comida, el colegio, la universidad, las salidas con los hijos, con los amigos. Más tú también que él tenías que ir al médico, tenías asuntos como pues que exigen obviamente más plata, mercado, bueno. Ustedes no saben la tristeza que yo sentí en mi vida cuando ese niño ya no se llenaba con una cajita feliz. O sea, fue como el momento en el que yo dije, ya me toca comprar 2 combos completos, es muy duro. Vení, y el tema del padre, ustedes nunca han tenido relación con él, también eso de pronto sería como una anécdota interesante, porque en términos generales uno pensaría que cuando uno tiene un hijo, siempre va a haber algo de relación y contacto con él. Pues mira, realmente yo no he tenido ningún contacto con él. De hecho, Juan Gabriel tiene mis apellidos. Siento que eso es un tema muy tabú en la sociedad. Siento que si hoy, bueno, digamos que yo tengo una historia pues como de un padre que no se quiso hacer responsable, que yo no actué para responsabilizarlo, porque preferí como unos temas de tranquilidad, ¿cierto? Pero él lo supo. Sí. Pero si hoy en día una mujer toma la decisión de decir, yo quiero tener un hijo sola, es muy difícil, pues como que hay ese estigma social. Nosotros ya estamos hablando mucho de familias diversas, pero todavía hay mucho estigma social con eso. Entonces, cuando yo les contaba ahora, pues que, ay, pobrecita, va muy ligado a ese tema del papá. Y yo creo que una persona que me conoce a mí bien sabe que eso no ha sido como un drama, por decirlo así. Yo lo he hablado con Juan Gabriel, incluso fuimos al psicólogo, todo. Él es súper tranquilo con eso, porque ha tenido una mamá y ha tenido una familia
que ha sido todo lo que socialmente se supone que un papá debe ser. No significa que yo soy madre y padre, porque también hay gente que me felicita el Día del Padre. Sí, yo no soy padre y madre, yo soy la mamá, pero como mamá he sido capaz de estar ahí en todo lo que debo estar, e igual mi familia. Entonces aquí ese ha sido como un tema muy tranquilo, se ha hablado las veces que se han tenido que hablar sin forzarlo, porque también yo no lo puedo forzar a él a que me pregunte o a que se sienta de X o Y manera, no. Es un tema que se han manejado con mucha naturalidad y que hemos sabido llevar muy bien. Bueno, y espiritualmente, toda esta situación, ¿realmente cómo te ha tocado? Porque son muchas situaciones que, como tú decías ahorita, dan un para qué y a veces entenderlas no es tan sencillo. Entonces cuéntanos eso cómo fue. Esa pregunta está muy buena. Creo que desde el embarazo, yo he entendido que la vida es reto sobre reto. Y no es algo aleatorio, no es algo solamente porque la vida es difícil y ya. Mucha gente dice, ay, no es que la vida es difícil. Bueno, sí, hay cosas que son muy tesas, pero esas cosas que son muy tesas y que cada vez se van poniendo más difíciles es porque vos cada vez vas pudiendo con más. Entonces, bueno, vas a ser mamá, listo, puedes con eso, entonces también puedes con que tu hija tenga un tema médico, puedes con eso, entonces también vas a poder con que vivan solos, puedes con eso, entonces vas a poder sacar adelante una carrera. Y es lo que yo les decía ahora, miro en retrospectiva y digo, marica, lo logré, pues, a pesar de esto y de esto, me enfrenté y lo logré. Entonces creo que ahí va muy ligado al otro tema que vamos a hablar ahorita. ¿Vos has pensado y de pronto has sacado la conclusión de el por qué? El por qué te tocó ser madre soltera. ¿O para qué? ¿O para ¿Para qué? qué? Y también el por qué te tocó asumir también el que tu hijo tuviera paladar hundido. ¿Has de pronto reflexionado al respecto de eso? Sebas, mira, cuando yo quedé embarazada, mi pregunta era ¿por qué? Pues porque a mí, ¿por qué? Pues la respuesta es obvia. ¿Por qué? Pues porque fui responsable, por decirlo así. Pero ya pasó. O sea, no me puedo quedar ahí en ese por qué porque ya pasó. Ya tengo es que enfrentarme. Y ahí es donde vienen los para qué, que eso me parece muy interesante porque en el momento en que vos estás en la crisis no entendés ni por qué ni para qué, solamente te ves como en un momento muy difícil en el que vos decís, fue pucha, ¿será que yo sí voy a ser capaz? No, no soy capaz, qué difícil, qué triste, qué angustia, pero en la vida todo pasa, o sea, por difícil, todo pasa. Y cuando pasa, y vos miras hacia atrás y miras en el lugar donde la vida te puso, vos decís, ah, claro, ¿para qué llegó esto? ¿Para qué llegó Juan Gabriel? Para acompañarme, para enseñarme, para hacerme crecer, para que yo soltara a esa niña que yo tenía tan en mí, porque como yo les dije ahora, yo era la niña de los ojos de mis papás, yo creo que todavía, pero yo necesitaba desligarme de esa niña para poder ver la vida con los ojos de una adulta y para poder mirar el mundo de otra forma y para poder desprenderme de aprendizajes que tenían muy arraigados y que siento que me cerraban mucho la mente y que cada vez la vida me ha enseñado a abrir más la mente a muchas cosas. ¿Para qué? Para ser más fuerte, para ser más independiente, para ser capaz de ver la vida a través de los ojos de mi hijo, para entender que yo en el mundo no estoy sola. Y no digo sola solamente porque tengo un hijo, sino porque necesito ser un ser empático y entender que la realidad mía es diferente a la tuya y a la tuya y ninguna de las tres está mal. Es que vos tenés unos aprendizajes, vosotros y yo otros, y que de eso se trata la vida, ¿cierto? Pero que en esos aprendizajes yo tengo que entender que cada uno lleva un camino a la medida de sus posibilidades. Y también agregaría yo para inspirar también, porque son historias que realmente hay gente que las está pasando y no las entiende y de pronto se conecta con tu historia o pues hay gente que se preocupa por bobadas y piensa pues que lo que está pasando es el fin del mundo cuando hay gente que realmente pasa por situaciones complicadas y las supera victoriosamente. Entonces también es como darle al otro un reflejo de que sí se puede. Sí, de acuerdo. Yo no creo que hayan historias más fáciles o más difíciles que las otras. A los ojos de uno, a uno siempre le parece que hay gente que vive historias muy duras
Pero cuando vos hablas con esa persona y vos ves que esa persona es capaz con su historia, pues para esa persona habrán otras historias que le paren más duras, ¿cierto? O sea, cuando uno lo está viviendo y está siendo capaz con eso, no, pues hay gente que decidirá quedarse estancado y decir, ay no, yo no puedo con esto tan duro, qué difícil. Pero habemos otras personas que simplemente cogemos el toro por los cachos y nos vamos de frente y ya lo estoy viviendo y ya lo estoy superando y ya lo estoy afrontando. Entonces creo que sí hay un tema ahí de inspirar, pero no como el tema de ser ejemplo. Yo no sé, yo no creo que yo sea lo suficientemente recorrida como para decir yo soy ejemplo para otras personas, pero al que le sirva mi historia, claro que sí. Pero es que esto es lo bonito de este espacio, de contar las historias y posiblemente hay mujeres que en este momento están pasando apenas por el descubrimiento de que están embarazadas y de pronto tu historia así como que, no, si Juliana pudo, pues también voy a poder. Y la cosa que yo estaba pensando mientras te escuchaba hablar era que es muy curioso porque a nosotros siempre se nos presentan como dificultades y uno cuando tiene la dificultad al frente uno es, jue madre, ¿qué es esto? ¿Yo qué voy a hacer con la vida? Cuando ya la supera y lo mira en retrospectiva, siempre se da cuenta que uno es capaz de salir adelante. Y hasta que uno llega a un punto en el que ya nada parece tan difícil, porque ya has podido con todo, entonces sabes de qué eres capaz y como que también espiritualmente te mentalizas a que todo lo puedes lograr. Beni, y una pregunta de pronto un poco compleja es si vos te volverías a los 19 años y le dieras un consejo a Juliana, ¿cuál sería? Si yo en ese momento le pudiera dar un consejo a Juliana de los 19 años, es que se ponga más las pilas con la universidad. O sea, sí, mucha gente piensa que le diría como, no, cuídate para que no tengas el hijo. No, yo no cambiaría eso de mi vida. Creo que cambiaría más que le pueda haber metido más garra a la universidad al principio. Pero con el tema de mi hijo, no, no lo cambiaría para nada. Y para ir cerrando como este primer tema, ¿cuál sería la recomendación, el consejo que vos le darías a las mamás, a las personas que están apenas dándose cuenta que están en embarazo, que están en ese, como en ese duelo interno? Algunas seguramente también estarán como que lo tengo, no lo tengo. ¿Cuál es tu recomendación para esas personas? Bueno, creo que tengo varias. La primera es decirles, por difícil que esté pareciendo este momento, yo sé que es muy difícil, pero por difícil que parezca, todo pasa. Todo pasa. O sea, mi papá me dejó de hablar un tiempo. Ya hoy en día, pues, nada que ver. O sea, allá quedó ese tiempo. Muy difícil darse cuenta. Muy difícil. Pero todo pasa. O sea, la vida sigue. Nada es estático. O sea, ese dolor no va a ser para siempre. Y yo sé que uno en ese momento no lo puede ver, pero hay que tener fe de que todo va a cambiar. Consejos que puedo dar. Nunca una mujer se debe olvidar de todos los roles que cumple en la sociedad. No solamente una mamá, porque es mamá, es mamá. O sea, yo soy mamá, pero yo también cumplo un rol en mi trabajo, un rol en mi familia, un rol en mi círculo social y un rol conmigo misma. Entonces, no todo puede ser mi hijo, no todo puede ser la maternidad y no todo puede ser la responsabilidad social y familiar que hay sobre esa maternidad. Otro consejo que puedo dar, sean muy consecuentes con la crianza. Si ustedes tienen una forma de ver la vida, pues críen a su hijo con esa forma de ver la vida, pero no se dejen llevar que porque yo no sé quién cita dijo que la maternidad yo no sé qué, que porque no sé quién cita le da la comida así. Cada mamá sabe cómo tiene que criar a su hijo y no porque la abuelita diga, porque la mamá diga o porque las youtubers digan cómo se debe criar, hay que seguir eso. Cada mamá conoce a su hijo y cada mamá sabe qué es lo mejor en su casa. Entonces, yo he peleado mucho con ese tema, yo he peleado mucho con ese tema desde el principio y he sabido sacar adelante a mi hijo con mis creencias, con mi forma de ser y con la forma en que yo lo he querido criar. Y en cuanto a si tenerlo o no tenerlo, yo creo que hay un derecho. Pues no quiero aquí causar polémica, porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra del aborto.
pero yo creo que sí hay un derecho en que cada mujer decida sobre su cuerpo. Excelente. Una historia bastante interesante. En realidad, mucho tema por cortar. La verdad, nos ha parecido fabuloso. Y bueno, o sea, tu historia, tú eres una persona, por eso decía singular al principio, porque tenés muchas historias para contar. Y de hecho, vamos a aprovechar y vamos a hacer un especial en el podcast, porque vamos a seguir con la siguiente historia. Entonces, prepárense porque la próxima semana tendrán la continuación de Juliana Mora. Continuará.